Bueno, muchas gracias, presidente. Saludar nuevamente, digamos, a todos los honorables concejales y me uno, digámoslo, a las palabras de preocupación que son de todos los 13 concejales frente a lo que hoy tenemos, frente al estatuto tributario, digámoslo, sobre la posición, digámoslo, que ha tenido la gente con justa razón, digámoslo, porque pues, digamos, nunca habían tenido una actualización, modificación o incremento, digámoslo, dentro de sus tarifas de energía. Estos temas muchas veces, siempre lo he repetido, no son fáciles de masticar, si lo podemos llamar así, y muchas veces más difícil, obviamente, de explicar. Pero yo quiero, digámoslo, de lo que he entendido, de lo que es un estatuto tributario, quiero, digámoslo, comenzar desde el acuerdo 04 que se expidió en el año 2005, donde el Consejo Municipal dejó unas tarifas fijas a cada residencia como impuesto en el pago de alumbrado público. Como bien sabemos, el estrato 1 tenía una tarifa fija de 1.250 y el estrato 2 tenía una tarifa fija de 3.250. Esa tarifa, año tras año, se siguió manteniendo, digámoslo, en la misma tarifa y como lo decimos, el promedio, digámoslo, de kilovatios podía ser de 170 kilovatios y la gente hubiera podido consumir 300, 400 kilovatios y se le iba a seguir, digámoslo, manteniendo la misma tarifa fija y así sucedió durante todos estos años. Resulta y pasa que ese incremento, se tenía que hacer un incremento del IPC, que es un incremento que se hace sobre los bienes de la canasta familiar y los servicios públicos domiciliarios, que se tienen que hacer según el porcentaje que vote el IPC. Algunos años, y acá yo me he puesto a hacer la tabla, algunos años aumentaba el 1%, otros aumentaba el 5%, el 7%, el 3%, pero nunca, digámoslo, se realizó este incremento y si se realizó hasta cierto punto. ¿A qué hago referencia? A que donde hoy tuviéramos y donde se tocara actualizar mediante el IPC, estaríamos pagando como cuota fija, consumamos o no consumamos más de los 170 kilovatios, alrededor de 6.500 pesos como tarifa fija con el incremento que se había tenido que hacer con el IPC. Yo mismo me puse a hacer la tabla año tras año según el incremento hasta el año 2020. El año 2020 terminó en 6.150. Hoy, a este año, terminaría por lo menos en 6.300, 6.400 pesos. Tarifa fija, consumiera o no consumiera, digámoslo, este tema. Y como lo digo, se siguió, digámoslo, trayendo durante todos estos años y yo veo que esta, digámoslo, no es una discusión de ahora. Yo tuve la posibilidad de estar incluso en una sesión del Consejo antes de las elecciones y estaban debatiendo precisamente esta problemática, la de alumbrado público. ¿Por qué? Porque al municipio se le estaba reflejando y se le estaba aumentando una deuda mes a mes con la electrificadora. ¿Por qué? Porque mientras que el municipio le cobraba a los usuarios una tarifa fija sin aumento del IPC, le estaba cobrando una tarifa fija a la electrificadora, que digámoslo es la que administra todo eso, le estaba pagando sobre el incremento que a ella misma le diera la Superintendencia de Servicios Públicos. Es decir, si acá el municipio recibía 200 pesos, la electrificadora le cobraba 400 pesos. Por lo tanto, le estaba tocando al municipio subsidiar, digamos, ese pago, pero se estaba quedando sin solvencia al municipio, lo que son para proyectos de alumbrado público y estaba quedando con un hueco fiscal que no era suplido. Y ustedes, honorables concejales, más los que vienen, digámoslo, de periodos anteriores, conocen del tema porque yo entiendo que esto no es una problemática nueva, pero digámoslo, nunca las administraciones pasadas lo habían tocado. Eso también, digámoslo, es una realidad y es como si hoy quisiéramos hacer una actualización catastral dentro del municipio, que también es necesaria, pero que es impopular, digámoslo, para un administrador o para los concejales que estén. Es como decir que la persona que ya tiene una edificación de 3, 4 pisos, pero está pagando impuesto predial sobre como si fuera un lote. En tal caso de que se haga una actualización catastral, pues ya no va a pagar el impuesto que pagaba como lote, que podría ser de 1 peso, sino que va a pagar sobre una edificación, sobre una vivienda de 3, 4 pisos, que puede ser 3, 4 o 5 pesos.
digámoslo, esa ha sido la historia a lo que yo he podido entender de lo que se ha tratado este estatuto tributario. Este año, el año pasado, digámoslo, se hizo un estudio técnico de todo el tema de alumbrado público que lo presentaron, digámoslo, en el proyecto y que lo evaluamos como concejales. Y era de decir, el municipio necesita liberar una tasa que en este momento nosotros estamos endeudados. Luis Orlando decía la cifra, cerca de 500 millones de pesos que se le estaban debiendo a la electrificadora, pero era una tarifa, una deuda que día tras día se iba a seguir incrementando. Como ustedes saben, y digamos las personas que puedan entender este tema, conocen que las finanzas del municipio y todo lo que ingresa al municipio, pues se tiene que ver reflejado en obras, pero que también su administración es como administrar, digámoslo, una empresa. Y yo pienso que todos estamos de acuerdo en ese tema. Ya, digámoslo, se alcanzó la meta de poder subsanar las deudas que el municipio tenía. Ya podemos decir, se está subsanando o queda, digámoslo, un saldo capital de 70, 80, 100 millones de pesos. Lo importante es que se está asumiendo, digámoslo, el pago de eso. Ahora, ¿qué estamos proponiendo como concejales y qué vamos a proponer? Yo pienso que los 13 concejales, sentarnos con el señor alcalde y decirle, mire, ya se saneó presupuestalmente el municipio, ya digámoslo, no hay una deuda y si está la deuda, no está alta, se puede suplir fácilmente. Entonces, bajemos nuevamente las tarifas de alumbrado público, cosa que le permita al municipio dos cosas. Una, que le siga ingresando tributos al municipio, porque al ingresar tributos, en teoría se ve reflejado en obras y proyectos, porque esos recursos son de destinación específica. No pueden ser destinados a otra cosa. No pueden decir, es que el alcalde con esa plata va a hacer esto, lo otro. No, alumbrado público. ¿Qué va a mejorar con el tema de alumbrado público? Y esa ha sido una falencia que yo también he reconocido, que digámoslo, anteriormente, si uno pedía un bombillo, si uno pedía un poste, lastimosamente no tenía dinero el municipio, porque precisamente, si bien es cierto, le estaba ingresando recursos de alumbrado público, pues todo se le iba en el respectivo pago que le hacía la electrificadora. Por lo tal, no podía hacer reposición de alumbrado público, no podía hacer ampliación de alumbrado público. Hoy el alcalde tiene la facultad, pero también, sobre todo, la obligación de tener al gigante al día, el 100%, frente al tema de alumbrado público, porque ahorita sí le están ingresando recursos al municipio, no como anteriormente, que además de que no ingresaban porque todo se le iba en el pago frente a la electrificadora, quedaban en 0 pesos para poder hablar de reposición, de ampliación de alumbrado público. Y eso es hoy lo que hoy, digamos, lo tiene la obligación para muchos barrios que hay en el municipio de Gigante, que todavía no llega al tema ni siquiera de alumbrado público, sino que siempre teníamos que contar con la voluntad que tuviera la electrificadora del Huila para poderse gestionar 1, 2 o 3 postes. Y ustedes que han tenido un trabajo social y político saben y conocen que ese tema ha sido así. Otro aspecto, los colegios el año pasado, alrededor, digamos, las nuevas instituciones educativas pagaban cerca de 40 millones de pesos, las instituciones educativas. Hoy las instituciones educativas no están pagando un solo peso sobre alumbrado público. Pero además, le aumentamos también el pago a las empresas industriales, comerciales que hay en el municipio. Yo quiero traer un ejemplo. Emerald Energy, una empresa petrolera, pagaba 400 mil pesos de alumbrado público mensual. Hoy está pagando cerca de 18 millones de pesos mensual del alumbrado público, que esos se van a ver reflejados también en obras. En el Engesa, sí, que también viene, digámoslo, y ha causado una gran desolación en el municipio. Paga 56 millones de pesos por alumbrado público. Banco Agrario, una entidad financiera que tiene obviamente muchas ganancias, paga cerca de 8 millones de pesos. Confíe, paga cerca de 2 millones de pesos. Y está demostrado que anteriormente ninguna de esas entidades pagaba más de un salario mínimo sobre alumbrado público, y por eso también las rentas del municipio no mejoraban. Otro aspecto, digamos, lo que yo quiero traer, que me lo han explicado, digámoslo bien, personas que conocen del tema y que con el concejal Oscar nos hemos acercado a preguntar, a indagar, a conocer sobre este tema, porque digamos lo que a mí también me resultó curioso poder hacer la comparación con el municipio de Neiva, porque entonces decimos, ¿por qué Neiva, digamos, lo tiene el 7, el 8, el 9 o el 10%?
por la sencilla razón de que los estratos altos en Neiva sí subsidian los estratos 1 y 2. Acá, usuarios de estrato 3 y 4, hay 94. Estrato 2 hay más o menos 2050, estrato 1 1000 algo. O sea, estrato 3 y 4 son minoría, digámoslo, dentro del municipio de Gigante. Además de que Neiva no solamente lo subsidia el estrato 3 y 4, sino que Neiva tiene muchas cantidades de empresas industriales, cantidades de empresas multinacionales que pagan, digámoslo, el doble de alumbrado público y que puede llegar a subsidiar al estrato 1 y al estrato 2 para ellos poder tener un equilibrio presupuestal y un equilibrio fiscal. Otro tema es la cantidad de habitantes. Si vamos a hacer un estudio de comparación, lo tenemos que hacer con un municipio por lo menos de sexta categoría y que la población de habitantes sea cercana a la que tiene el municipio de Gigante para poder hacer una medición más o menos exacta de cómo se están cobrando y cómo está, digámoslo, el municipio de Gigante en ese aspecto. Entonces, en términos generales, era hacer, digamos, ese pequeño resumen. Yo también como concejal y como presidente de la corporación asumo la responsabilidad social que estas decisiones conllevan para el municipio de Gigante. Sabemos que no es un tema fácil, pero que también nosotros teníamos que ser conscientes de que las finanzas del municipio no estaban bien frente al tema de alumbrado público. Y yo soy de los que pienso que no es pagar por pagar, sino que esas obras se vean reflejadas, digámoslo, para el beneficio de todas las personas. Hay casas en el campo que no tienen ni siquiera un poste de energía y que aún así pagan, claro, porque el servicio público de alumbrado público es un servicio pasivo que se paga no por tener un bombillo afuera de la casa, un poste afuera de la casa, sino porque mediante el desplazamiento que yo haga, consumo, digámoslo, de esa energía. Y lastimosamente nuestra jurisprudencia y nuestras leyes han dicho que el alumbrado público es de carácter pasivo, que todos lo tenemos que pagar frente a eso. Pero ya aprovechando que las rentas del municipio han ido mejorando, que ya puede haber plata para proyectos, para obra, es donde tenemos que entrar nuevamente los concejales en un mensaje obviamente conciliador, tanto con la administración como con los habitantes, a volver a reducir esos costos y a volver a nivelar presupuestalmente a Gigante, que lastimosamente el año pasado no tenía eso. Gigante el año pasado no había un equilibrio presupuestal que le permitiera invertir más en alumbrado público, en reposición, en expansión, y obviamente se han liberado, digámoslo, estas deudas. La tarea es clara. Tenemos nosotros que hacer una mesa de diálogo con el alcalde municipal para que estos costos comiencen a reducir nuevamente, para que al municipio le sigan entrando rentas sobre este tema, pero que nos veamos beneficiados todos, tanto en el tema de disminución de los residuos públicos, tanto en el tema de finanzas del municipio, pero también en obras, que es lo más importante que a hoy nos debe interesar y que nos interesa a todos los giganteños. Ese era el aporte que quería hacer, presidente. Muchas gracias.